Bienvenido al programa del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, en este momento queremos pedir que los méritos del Señor Jesús estén con cada uno de nosotros, que perdones también nuestros pecados y que, Señor, nos dé la unción de tu Santo Espíritu para que el Señor Jesús sea glorificado. Y es en su nombre que oramos. Amén. En este día quisiera que contempláramos un poquito acerca de cómo fue la venida del Señor Jesús y cuando Él tomó nuestra humanidad y ver algunos pasajes de las Escrituras que son muy conmovedoras y muy hermosas. Sabemos que, bueno, el Señor Jesús, siendo el Rey de gloria, la majestad del cielo, el creador de nuestro sistema solar, de todo lo que en él hay, que por medio de su palabra, todo es sostenido, desciende de su trono de adoración y gloria y dejando todo eso atrás para tomar nuestra naturaleza y venir a salvar el planeta en rebelión. Habían muchas profecías que el Señor había dado en referencia a la venida del Señor Jesús. Sabemos que el pueblo de Israel se le había dado el sistema ceremonial de sacrificios que día a día, en la mañana y en la tarde, este sacrificio apuntaba a la venida del Mesías que un día los rescataría del pecado y de la opresión. Habían habido profecías que ya se habían cumplido. Por ejemplo, sabemos que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, había recibido la visión del ángel cuando él estaba oficiando en el santuario y el ángel le dijo que él y Elizabeth tendrían un hijo y que ese hijo sería el que vendría a enderezar el camino, los portillos para la venida del Mesías. Y ya en este momento Juan el Bautista había nacido. Hay una diferencia de 2 meses entre Jesús y Juan el Bautista. Él era mayor por algunos meses. Pero así que ya se había habido o se venía oyendo porque el asunto este de la aparición del ángel a Zacarías fue algo muy notorio. O sea, la gente se dio cuenta, se habló, él no pudo pronunciar palabra durante todo el embarazo de Elizabeth y se sabía que venía ya el que venía a anunciar y a preparar el camino para la venida del Señor Jesucristo. Así que sí había, para los que querían entender y tener un poco de conocimiento, sí había ya motivo de que ellos estuvieran esperando la venida del Mesías. Bueno, vemos cómo el Augusto César es usado por Dios en este momento para traer, ¿verdad? Por el decreto imperial de Roma de hacer este censo, de traer a la madre de Jesús a Belén, porque así había dicho el profeta en Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Sabemos que toda la palabra del Señor se cumple. Y esta es una profecía que ya ellos sabían, donde se sabía que el Mesías vendría, sería que nacería en Belén. Y aquí, por supuesto, los padres de Jesús no estaban en Nazaret, pero venían para cumplir con este decreto del Imperio Romano. Dice el versículo 2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas desde el principio de los días de la eternidad. Así que ya el profeta Miqueas había dicho que esto iba a suceder, que el Mesías nacería en Belén. Sabemos que había mucha información para el que quería de corazón sincero saber y estudiar. Y lo mismo sucede en nuestros días.
Vamos a leer aquí un poquito. Estos son nada más algunos versículos aquí y allá porque la escritura está llena de información. Pero vamos a ver Isaías 44, versículo 3. Dice, porque yo derramaré agua sobre el secal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Así que el Señor siempre ha tenido la mayor disposición y la tiene y la tendrá por mientras que la gracia esté, la puerta de la gracia esté abierta, de que todo aquel que verdaderamente quiere saber y conocer, Él nos da, Él está dispuesto en ese terreno árido de nuestro corazón de rociarlo con el Espíritu Santo para que podamos nosotros tener el entendimiento y el conocimiento que Él quiere darnos. Salmo 112, el versículo 4 dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, Él el clemente y misericordioso y justo. Así que vemos ahí que cuando la luz resplandece sobre algo es porque ha habido oscuridad. Todos hemos estado en este lugar oscuro sin haber aceptado la salvación del Señor Jesús, pero cuando Él viene a nuestras vidas, el Espíritu Santo empieza a transformar nuestras vidas y a traer luz en todas esas áreas donde ha habido oscuridad. Vamos a leer aquí un hermoso relato conocido casi como una historia de Navidad para nosotros, pero no es de Navidad, pretende nuestra salvación, así que debemos de estudiarla y verla. Y está en el capítulo 2 de Lucas, el versículo 8 al 20, y es el relato de los pastores, eh, donde ellos estaban hablando de y contemplando la venida del Mesías. Vemos que estos eran la gente más humilde del pueblo, no necesariamente eran los ostentosos sacerdotes y los que oficiaban, los que debían tener más conocimiento, no estaban preparados, pero aquí vemos a los pastores humildemente siendo privilegiados grandemente por la visitación de los ángeles y la anunciación. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ustedes se pueden imaginar la emoción de los ángeles. Los ángeles sí sabían muy bien quién era Jesús, sabían la posición que él ocupaba, el señorío, la grandeza como Dios omnipotente. Y aún así me imagino que se quedaban asombrados de ver que había tanta indiferencia y ni siquiera se percataba la gente de lo que estaba sucediendo en esa noche, a pesar de que Dios había dado tantísima información y deberíamos de haber estado atentos. Y vemos cómo los ángeles les dan un tiempo como para acostumbrarse a esa gloria magnificente del ángel, donde dice, no tengan miedo, hoy se ha cumplido esto. Y dice, esto será de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esta señal es muy importante porque Israel no esperaba un Mesías que naciera humildemente en un pesebre. Esperaban un libertador, esperaban un rey que se manifestara con esa grandeza y esa opulencia. Pero las riquezas, a pesar de que la riqueza no es mala, Dios le da riqueza también a algunos más que otros para bendición. Pero la riqueza, ni la opulencia, ni el estado social ha salvado nunca a nadie. Y así, tampoco en este momento. El Señor sabía que, claro, Él no vino en su grandiosa majestad y en su poderío, vino en la humildad de un niño que ni siquiera tenía un lugar apropiado
diríamos nosotros, para nacer, sino que más bien en un pesebre, dejando la adoración de los ángeles y el cosmos y todas las cosas para estar ahí, rodeado por bestias, por vacas, por caballos, por burros, en un lugar donde las condiciones higiénicas no eran las mejores. Pero Él vino en esa humildad para que nosotros podamos ser exaltados. Él tomó esa humildad para que nosotros podamos retornar a la casa del Padre. Y entonces vemos cómo los ángeles le dicen esto, que lo encontrarán en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para todos los hombres. En ese momento en que Gabriel estaba dando el mensaje, ya los otros ángeles ya no se pudieron contener y ¡pum! De un solo sueltan en alabanza este canto maravilloso. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y este canto de los ángeles es un canto que se extiende hasta el final de la historia de este planeta. Porque aún mismo ahí en Apocalipsis nosotros vemos, vamos a ver ahí en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19:6 dice la palabra: Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Así que este canto, esta alabanza se extiende hasta el final de las últimas escenas de este planeta Tierra. Y dice: y sucedió cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto con los que había hecho. Así que, qué historia más increíble. Yo pienso que si nosotros hubiéramos tenido eh, que escoger el plan de la redención humana, seguramente hubiéramos, aún las mentes más inteligentes y más grandiosas de este mundo, tal vez no hubieran salido con este plan tan increíble, porque sabiendo que este planeta estaba gobernado por Satanás y que estábamos en una condición tan desesperante, qué interesante que Dios en medio de esto envía a su hijo en una posición tan frágil como es un bebé. Pero para Dios no hay nada imposible y Dios es amor. Eso se manifiesta en todo lo que Él hace. Sabemos que el adversario de nuestras almas, Él constantemente está pisoteando la voluntad de Dios aquí en la tierra, y trata con violencia de apoderarse de nuestras voluntades y de gobernar con una vara de hierro nuestras vidas. Pero el Señor no es así. Él envía, qué contraste más grande, envía a su Hijo en nuestra naturaleza como un bebé, y no como un bebé nacido en los palacios mejores del cielo, sino en un pesebre con padres humildes,
visitado por los pastores, rodeado por las bestias. No es que Dios no podía haberse hecho otro escenario muchísimo más magnificente y poderoso. Él pudo haberlo hecho así. Cualquier otro sistema o manera en que Dios hubiera escogido salvar la humanidad hubiera estado perfecto. Pero Él aquí, ¿verdad? Se compadece de nuestras debilidades y viene a ser uno de nosotros. En Romanos capítulo 11, 33 va a ser nuestra última cita de hoy. Dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán inmensurables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Así es. Cuando nosotros tenemos hijos y los vemos ahí recién nacidos en nuestros brazos, y los que no tienen hijos pues tendrán sobrinos, tendrán hermanos que hayan visto en esa posición frágil de un bebé. Y nosotros pensamos también, ¿qué le espera a este bebé aquí en esta tierra? ¿Qué será? Y debemos de recordar siempre, y sobre todo en estos tiempos de incertidumbre, donde hay tantas situaciones difíciles, debemos de saber que Dios envió a su Hijo como un niño en un pesebre, para que usted y yo podamos tener la certeza de que sus hijos y mis hijos y nosotros mismos podemos tener la bendición de ese Dios con nosotros, que Él no nos ha desamparado, no nos ha dejado huérfanos, sino que en su misericordia nos ha derramado toda la grandeza de su amor en el Señor Jesucristo. Así que se maravillen los cielos y se asombre la tierra de este Dios que es amor, este Emmanuel, Dios con nosotros.